Votación. Pasamos a continuación al debate del siguiente punto del orden del día. Moción, consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la concesión de indultos a los líderes separatistas. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Rivera Díaz. Gracias, presidente. Hoy subimos a defender esta moción después de la interpelación que hizo el señor Nacho Prendes, diputado de nuestro partido, a la señora Delgado. ¿Y por qué hemos subido a esta tribuna y por qué presentamos esta moción? Porque no nos fiamos un pelo del Partido Socialista y del señor Sánchez, básicamente. Y dirán ustedes, señor Rivera, pero ¿cómo son los de Ciudadanos? ¿No se fían del señor Sánchez con lo fiable que es, con cómo cumple su palabra? Una persona comprometida con lo que dice siempre que no esté en el Gobierno, claro. Miren, me subo a esta tribuna porque el señor Iceta, que les sonará, del Partido Socialista, defendió en la campaña electoral de Cataluña conceder indultos si eran condenados los líderes golpistas en Cataluña. Lo dijo el señor Iceta, que es de su partido. Pero es que la señora Teresa Cunillera, ¿le suena? Es delegada del Gobierno en Cataluña, nombrada por el señor Sánchez. También ha dicho que hay que conceder indultos a los partidos separatistas. El señor Sánchez, que tuvo la oportunidad en esta Cámara de desmentir que iban a conceder indultos, ante una pregunta que le formulé yo mismo por parte de mi grupo parlamentario, hasta 4 veces no contestó la pregunta del millón. ¿Sí o no van a conceder ustedes indultos a los que han intentado liquidar nuestra democracia? Y el señor Sánchez no contestó. Y no contestó porque no puede ni quiere contestar. Ya sabemos la respuesta. La respuesta es que quieren ustedes indultar como propone Iceta, como propone Cunillera. La señora Calvo dijo que era perfectamente legítimo conceder indultos a los que quieren liquidar nuestra democracia. Pues miren, hoy nos subimos aquí porque es importante que los españoles sepan si el Gobierno de España va a respetar a la justicia española o va a adulterar lo que decida la justicia española. Eso es lo que tenemos hoy que saber aquí. Y es verdad que los indultos no son nuevos. El Partido Popular, el Partido Socialista han concedido muchos indultos a corruptos, que tampoco nos gustan. Pero es que aquí no solo es que sean indultos a corruptos, como los que el PSOE y el PP han concedido históricamente. Nuestro grupo claramente dice no a los indultos y sí a la justicia. En días como estos, que ustedes manipulan, pastelean, adulteran, denigran a la justicia, es importante que se vote en una Cámara Legislativa para que ni el Gobierno ni grupos de la Cámara se dediquen a manosear a los jueces ni lo que decidan los jueces. Pero hoy hablamos aquí también de moralidad, claro que sí, porque consideramos inmoral el mensaje que ustedes quieren lanzar a la democracia española. Para el Partido Socialista y el señor Sánchez, intentar liquidar tu democracia, para él no es un problema. Cree que se le puede indultar. Yo creo que alguien no puede ser presidente de Gobierno si piensa que quien quiere indultar quien quiere cargarse tu democracia, intenta hacerlo. Miren, ¿sabe la diferencia entre un estadista y un oportunista? La diferencia es que un estadista, ante una sentencia judicial, la respeta. Incluso si le parece poco, la recurre. Y en cambio, un oportunista como el señor Sánchez solo cuenta escaños. Y si le van a apoyar los líderes separatistas a cambio de indultarles, lo hará. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo entre la diferencia entre un estadista y un oportunista. La diferencia entre Calvo Sotelo y el señor Sánchez. Calvo Sotelo, cuando salió la sentencia de los golpistas de febrero del 81, en esta Cámara, Calvo Sotelo recurrió la sentencia porque le parecía poco, no les indultó. Y yo les pregunto a los señores del Partido Socialista, a los de Podemos y al resto de diputados, ¿ustedes hubieran indultado a Tejero? ¿Sí o no? Yo les respondo, nosotros nunca, porque a los golpistas no se les indulta. Si se les condena, se cumple la sentencia. Pues así es, la democracia española ha sufrido 2 golpes de Estado. El golpe de febrero del 81 es el 23F, un golpe militar que intentó liquidar nuestra Constitución, y el golpe, en este caso, de octubre del 17, que también intentó liquidar nuestra Constitución, en este caso desde un Parlamento autonómico, declarando ni más ni menos que la secesión de una parte de un territorio español y europeo. ¿Ustedes piensan que un país decente puede permitir
que haya impunidad ante quien intenta liquidar un país? ¿Ustedes piensan que la ruptura de la convivencia en Cataluña que han provocado los separatistas tiene que salir gratis? ¿Ustedes de verdad le están diciendo a los catalanes que han respetado la ley, a las empresas que se han tenido que ir, a los catalanes que sufren el acoso, el derribo y a los señores de las CUP tirándole pintura en su casa, a los jueces que defienden la democracia? Ustedes tienen las narices de decirles, como dice la señora Lastra, que son ustedes muy serios y que van a poder indultarles a los golpistas. ¿Eso es lo que usted dice, señora Lastra, que son ustedes un partido serio que no pueden votar esto a favor? Sean valientes. Hagan lo mismo que hubiéramos hecho con Tejero, no indultarle, pedir justicia. Y yo le pido al Partido Socialista que rectifique, que no cambien indultos por escaño. El señor Sánchez, si quiere ganar las elecciones y tener mayoría, que convoque elecciones y que se ganen los escaños. No que regale, en este caso, o que tenga los escaños de Esquerra Republicana o del PDeCAT a cambio de indultos. ¿Qué se creen que han ido a negociar el señor Iglesias a la cárcel con el señor Junqueras? ¿Las cuotas de autónomos? ¿El IRPF? ¿Pero se piensan que somos tontos o qué? El señor Junqueras y el señor Iglesias y ustedes están negociando indultos por escaños. Y eso es inmoral. Y yo me quiero comprometer aquí a una cosa, a mi grupo parlamentario y en primera persona. Nosotros, si llegamos al Gobierno de España y si está encima de la mesa una condena, en este caso a los golpistas separatistas, respetaremos las sentencias judiciales. Respetaremos las sentencias judiciales. Si absuelven, las respetaremos. Pero si les condenan, se cumplirán hasta el último de sus días, claro que sí. Ese es nuestro compromiso. Eso es lo que el señor Sánchez no puede decir. Eso es lo que el Partido Socialista hoy va a votar en contra. Espero que rectifiquen. Ustedes, con el botón rojo o el verde, hoy le van a decir a España si siguen siendo un partido constitucionalista o si el sanchismo definitivamente crea un antes y un después. Así que, señores del Partido Socialista, hoy puede ser un antes y un después en la historia de su partido. Ustedes hoy, los españoles, sí, los españoles van a saber si ustedes no tienen vergüenza y son capaces de indultar a los golpistas o si ustedes tienen vergüenza y decencia y siguen del lado de los demócratas y de los constitucionalistas. Eso es lo que votamos hoy. Y creo, sinceramente, que es tener muy poca vergüenza indultar y anunciar indultos como ha hecho el señor Iceta, la señora Cunillera, de su partido, es tener muy poca vergüenza cuando hay jueces trabajando. Es tener muy poca vergüenza cuando están acosando a los jueces en Cataluña. Es tener muy poca vergüenza cuando ustedes manosean la justicia. ¿Ustedes no respetan nada ya? ¿La relatividad moral es absoluta en el sanchismo? Por tanto, les pido a ustedes que rectifiquen, que vuelvan al constitucionalismo. Y si no, por lo menos, que los españoles sepan que hay un antes y un después de hoy. Que sepan que el señor Sánchez, si se presenta a las elecciones, va a indultar a los golpistas. Esa pregunta, aunque se quiera escapar el señor Sánchez, no se le va a escapar a nadie. No puede haber un candidato a la presidencia del Gobierno de España que no responda a esa pregunta. Yo le he respondido aquí, no indultaré, respetaré las sentencias. El señor Sánchez le va a acompañar esta pregunta hasta el último día que deje de ser presidente del Gobierno de España. Mire, basta de privilegios, de indultar, en este caso a políticos, con un decreto, en este caso un reglamento, una ley que viene de 1870, anacrónica, de un privilegio absurdo. ¿Saben ustedes los 3 motivos por el que se puede indultar o por qué se suele indultar a alguien? ¿Porque es amigo del presidente? Ese es uno de los motivos habituales, si ustedes repasan los indultos. El segundo motivo es si sabes algo o algún marrón del presidente, también te indultan. Y el tercer motivo es si eres socio del presidente y necesita tus escaños, que es el caso actual. Esos son los 3 motivos por el que se suele indultar en España. Así que, acabo, presidente. Ni queremos indultos por ser colega del presidente, ni queremos indultos por saber marrones del presidente, ni queremos indultos por ser socios del presidente. Queremos que no se indulte a nadie y que se cumplan las sentencias. A los autónomos no les indultan cuando no pueden pagar las cuotas. A los señores ciudadanos que tienen que pagar el IBI no les indultan cuando no llegan a final de mes. Cuando pagan la renta y el IRPF no les indultan. ¿Por qué ustedes indultan a sus socios políticos y los ciudadanos tienen que cumplir siempre la ley? Pues ya basta. Se va a cumplir la ley. Si nosotros gobernamos en España, se cumplirán las sentencias judiciales y hoy ustedes, señores del Partido Socialista, tienen que escoger entre ser constitucionalistas y mantener la decencia o entre no volver a mirarse al espejo de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rivera. Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Rivera, coincidimos con usted, desde luego, en la gravedad de los hechos que ocurrieron el septiembre del año pasado, 2017. Lo que entonces se produjo fue, señorías, un deliberado quebrantamiento del orden constitucional con la intención de instituir una república, rompiendo para ello los lazos que unen a la nación española. Frente a este desafío, señorías, nosotros creemos que deberíamos hacer muchas cosas, y al menos las siguientes. Primero, no acompañar los intentos de deslegitimar la justicia española. Segundo, garantizar la independencia de los jueces juzgadores y su protección, incluso la personal. Tercero, reforzar una cierta unidad frente a los desafiantes, poniendo en valor constantemente, siempre, lo mucho que nos une frente a lo que nos divide. Cuarto, denunciar aquellas tácticas batasunas importadas por los independentistas más radicales que incorporan en estos días más dianas, más intimidación, más mentiras y nuevos frentes de conflicto. Y, por último, no debemos premiar el quebrantamiento abierto del orden constitucional ni del Estado de Derecho. Quienes lideraron el golpe al Estado no deben, señorías, obtener ningún premio, ningún beneficio y, desde luego, ningún trato de favor por ello. Y todo ello, señorías, se lo exigiremos, debemos exigírselo al Gobierno, con firmeza y con claridad. Y por eso, para ayudar de alguna manera a todo ello, hemos presentado una batería de enmiendas a la proposición de ley del Partido Socialista de modificación de la Ley de Gracia e Indulto, para que, junto con los condenados por delitos de corrupción política o violencia de género, como propone el PSOE, no se puedan indultar también a los condenados por delitos de rebelión, de sedición, de terrorismo, de genocidio y de lesa humanidad, que, desde luego, a nuestro juicio, consideramos que al menos tienen la misma gravedad, una gravedad similar a la que ustedes, miembros del Partido Socialista, entienden que tienen los delitos de corrupción política y de violencia de género. En fin, por tanto, en coherencia, señorías, con lo que hemos propuesto en esa proposición, que nosotros esperamos que tenga una tramitación rápida, votaremos a favor de esta moción. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene ahora la palabra la señora Ciuró y Buldó. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor Rivera, hoy ha venido usted aquí no a hablar de la ley del indulto porque exactamente le importa un comino la ley del indulto. Usted hoy ha venido aquí a aprovechar la tribuna para hacer campaña electoral en Andalucía. Usted sabe positivamente que atizar a Cataluña, al catalán, a los catalanes, a ustedes les da rédito electoral y ha venido aquí a aprovechar sus minutos de gloria para, despreciando a esta Cámara, destinar sus mensajes a un eventual electorado en Andalucía. Porque es que además habla usted de falta de fiabilidad y viene aquí a denunciar, por una parte, la falta de independencia judicial, lo dice en su moción, o la politización de la justicia, y al mismo tiempo vulnera, por ejemplo, la presunción de inocencia de los líderes independentistas hoy presos políticos, o atenta directamente y sin ningún envite, sin ningún ambaje, atenta contra la separación de poderes. Si ustedes se erigen en tribunal,
en tribunal sentenciador y además de una sentencia condenatoria. Pero esto a ustedes no les importa, porque ustedes hoy han venido aquí a hacer campaña electoral, porque sabe positivamente, y si le interesase en lo más mínimo la ley de la reforma del indulto... Un momento, señora Ciurón, un momento. Señorías, les ruego silencio, por favor. Gracias, señor presidente. Continúe. Hoy usted seguro que conoce que estamos en trámite parlamentario en esta Cámara, en trámite de comparecientes, para ver si el menú de delitos se puede digerir en relación a aquellos que se pueden o no se pueden indultar. Usted esto seguro que lo sabe, pero le importa poco la tramitación de esta proposición de ley, porque, como le digo, ha venido a hacer campaña electoral. Hoy ustedes, señores de Ciudadanos, hacen de ciudadanos. Empozoñan un trámite parlamentario de reforma de la ley del indulto, atentan contra la ya frágil separación de poderes que pueda quedar en un Estado hoy decrépito, pretendiendo influir y condicionar al tribunal que está conociendo del asunto, además de vulnerar y faltar al respeto y vulnerar, como digo, la presunción de inocencia que sobre todo se exige a los representantes electos y cargos públicos, tal y como resulta del reglamento del Consejo de 2016. Pero nada nuevo bajo la capa del sol. Ustedes hoy hacen de ciudadanos y, por lo tanto, esta moción no tiene más que como objetivo hacer campaña electoral en Andalucía. Lo lamentamos muchísimo. Gracias. Muchas gracias, señora Ciurón. Por el Grupo Parlamentario Vasco de AJ-PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Sí, muchas gracias, presidente. Presenta el Grupo Parlamentario de Ciudadanos una moción instando al Gobierno que no se conceda indulto a los que eventualmente resulten condenados en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra líderes políticos independentistas catalanes, que ya adelanto desde este momento inicial que el Grupo Parlamentario Vasco no dará su apoyo. Su moción, señorías de Ciudadanos, es solo un ejercicio de ficción, como les señalaba la ministra durante la interpelación de la semana pasada, ya que están dando por sentado unos hechos que ni siquiera se han producido y de lo único que tratan es de desgastar al Gobierno en un asunto que ustedes inflaman sobreactuando a diario en su lucha con el Partido Popular y Vox, sin importarles la convivencia ni el reducir la tensión. Pero ya que insisten, el Grupo Parlamentario Vasco también insistirá, en coincidencia con juristas de reconocido prestigio y con el mismo expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, el señor Pascual Sala, en que en el comportamiento de los encausados no hay comisión del delito de rebelión ni del de sedición, que no estamos juzgando un golpe de Estado, ni los encausados son golpistas, como ustedes proclaman a diario, sino que nos encontramos ante una crisis constitucional en torno a una cuestión nacional, a la reclamación no atendida del reconocimiento del ser nacional de Cataluña, respondida desde los poderes del Estado con el uso de medidas de excepción desde la fuerza pública y desde los tribunales, y no desde el diálogo, la negociación y el acuerdo. Y de esos polvos, estos lodos, en los que ustedes, a través de esta moción y otras iniciativas, chapotean a discreción sin importarles el resto de la vajilla que se rompa. Y respecto a la institución del indulto, señores de Ciudadanos, déjenme que les diga que no es una medida de privilegio, sino un instrumento de la política criminal y de la misma política que todas las constituciones contemporáneas lo reconocen y que también se encuentra en todas las constituciones españolas habidas desde 1812 hasta la actual, en las 7 en total. Su razón de ser en la Constitución, como ya ha señalado la doctrina y el mismo Tribunal Supremo, responde a interés público constitucional de arbitrar mecanismos en función de una decisión de política criminal
de eximir el cumplimiento de las penas de sentencias firmes, atemperando el rigor del jus punendi en atención a circunstancias humanitarias, de justicia material, de equidad que se inspira en la prudencia, de utilidad pública, de conveniencia social y de reinserción, siendo también el indulto en ocasiones un instrumento de la política, como también se reconoce en todos los países de nuestro entorno, a fin, como se señala, de suavizar conflictos internacionales y para resolver graves problemas públicos que pueden afectar a la misma convivencia interna, no pudiendo desconocerse que la vigente ley de indulto data de 1870, época en torno a la cual fueron sucediéndose graves conflictos internos de convivencia. Institución del indulto a la que en modo alguno tampoco puede referirse, como ustedes lo hacen, como una ruptura de la separación de poderes, y no solo por las razones expuestas, sino porque también es un instrumento que el mismo Código Penal de la Democracia, el vigente de 1995, habilita al juez para solicitarlo al Gobierno cuando la concreta aplicación de la ley penal produzca un castigo que a todas luces se considera desproporcionado, permitiendo así una excepción singular a la misma función jurisdiccional y al principio de generalidad de la ley penal. Voy finalizando, presidente. Señorías de Ciudadanos, no contarán, como les dije, con el apoyo del Grupo Parlamentario Vasco, y no solo porque ustedes se adelantan a acontecimientos en contra de la presunción de inocencia de los acusados, sino porque tratan también de impedir cautelarmente el ejercicio de la reserva constitucional que en favor del Gobierno dispone la Constitución respecto al derecho de gracia y de su núcleo esencial y ratio essendi, que es su carácter discrecional en cuanto a la valoración de los requisitos sustantivos que fundamentan la concesión singularizada. Pues si bien la justicia debe de ser ciega, los intereses de una sociedad nunca. Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardá y Coma. Señor Rivera, he intentado no tener que cruzar el Rubicón, pero ya no podemos aguantar más. En nombre de miles y miles de militantes de Esquerra Republicana, fusilados, torturados, fusilados y torturados por criminales golpistas. En nombre de miles de demócratas catalanes y españoles fusilados y torturados por golpistas, y le aseguro que hemos intentado no cruzar el Rubicón. Cada vez que nos llame a nosotros golpistas, le diremos fascista. Cada vez que usted insulte a miles y miles de demócratas que fueron, repito, asesinados y torturados por golpistas, cada vez que lo haga, nosotros le llamaremos fascista. Y empezaremos hoy que se cumplen 43 años que murió la bestia. Hoy hace 43 años murió la bestia, decrépita, vieja, pero semanas antes todavía tuvo fuerza para hacer fusilar a 5 demócratas. De manera que usted es una vergüenza. Usted es una vergüenza. Que base todo su espíritu, su anhelo, que estoy convencidísimo, se lo he dicho más de una vez, no está compartido su criterio con miles y miles y miles de ciudadanos demócratas que votan a su partido. Usted es un fascista, sí, lo es. Sus votantes no. Y posiblemente
el mayor número de diputados y diputadas de su grupo, tampoco. Pero usted no tiene ningún derecho a nosotros a decirnos golpistas. Fascista. Señorías, por favor. Señor Tardá, Fascista. un momento. Señor Tardá, un momento. Le ruego, señorías, que no entren ni en diálogo ni en descalificaciones más allá de la dureza de este debate, que soy consciente de lo duro que puede ser. Pero, por favor, respetémonos mutuamente como corresponde a representantes de todos los ciudadanos españoles que nos están mirando y a los que creo que les debemos un respeto. O sea que, por favor, le ruego, señor Tardá, también que baje el tono en sus calificativos. Y al resto de diputados les solicito que respeten el turno del orador. Muchas gracias. Continúen. Señorías, he pronunciado estas palabras con una profunda tristeza. Con una profunda tristeza. Porque es cierto que en una sociedad avanzada como la nuestra, estas palabras no deberían tener cabida. No somos golpistas y, evidentemente, yo he dejado claro que la inmensa mayoría de los ciudadanos que votan al señor Rivera, estoy convencido que son demócratas. Pero no puede ser que aquí se nos denomine golpistas y ahora estamos haciendo un ejercicio de autodefensa democrática. Señor Rivera, es evidente que los presos políticos, al igual que los ciudadanos vascos encarcelados de Alsasu, es evidente que serán condenados. Y las penas serán duras, porque ahora están en manos de la ultraderecha. Es evidente que la ultraderecha controla el vértice, la cúspide del Poder Judicial. Y usted ya da por hecho que se va a demostrar que hubo violencia, que además se utilizó la fuerza, razón por la cual serán condenados, porque sabe perfectamente que ahora están en manos de la ultraderecha. Bien, esta debería ser su preocupación, dar por hecho que serán condenados. Nosotros hablaremos de amnistía, nunca de indulto, hablaremos de absolución, nunca de condena, y seguiremos hablando de autodeterminación. Y repito, para nosotros ha sido muy triste tener que salir aquí a cruzar el Rubicón. Muy triste. Gracias. Muchas gracias, señor Tardá. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, tiene la palabra la señora Martín González. Sí. Ciudadanos nos trae hoy a la Cámara una moción que, bajo el disfraz de una verdadera chapuza jurídica, esconde una nueva muestra de su autoritarismo. Desde la moción de censura viven ustedes aferrados a la crispación como única actividad política. No saben hacer nada más. Antes era la muleta del Gobierno de Rajoy y ahora, que ni tan solo pueden ser eso, solo buscan reventar la posibilidad de tener un clima de distensión y de diálogo en Cataluña. Y en esa misma línea, hoy van un paso más allá. Ya no solo quieren echar más leña al fuego durante el proceso judicial, sino que también quieren hacerlo una vez haya sido dictada sentencia. Ustedes dicen querer garantizar la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley y, precisamente, con su moción lo que hacen es todo lo contrario y es sencillo de entender. El indulto es una medida excepcional que compete al Gobierno y que todas las personas tenemos derecho a demandar. Una vez existe una condena, señorías de Ciudadanos, todo el mundo debe tener los mismos derechos. Y se indulta o no, según el caso particular de cada persona,
no según el delito cometido. Precisamente porque la gravedad del delito y la condena no la decide ni el Gobierno, ni mucho menos ustedes, aunque eso sea lo que proponen. De esa cuestión se ocupan las juezas y los jueces. Y si quieren hablar de la ley de indultos, hablemos de qué circunstancias, de qué motivos deben tenerse en cuenta para su concesión o no. Hablemos de eso y ahí nosotras también entraremos a modificar muchas de las cuestiones que han permitido que en este país se haya indultado a corruptos o a torturadores sin, a nuestro entender, razones que lo justifiquen. Y si les decía antes que esta moción es una chapuza jurídica, permítanme decirles también que su gestión de este tema ha sido también una verdadera chapuza política. Con toda sinceridad, ¿no les da vergüenza citar de puro relleno en una mísera línea de su texto la violencia machista cuando precisamente tuvieron que cambiar la fecha de su manifestación contra los indultos porque se olvidaron de que el día 25 de noviembre es precisamente el día de la lucha contra las violencias machistas? ¿No se le cae la cara de vergüenza? Albert Rivera, el autoproclamado líder del feminismo que ni sabía en qué consistía la manifestación del 8 de marzo, lo ha vuelto a hacer. Quizá, señor Rivera, en lugar de ponerse medallas que no le tocan, debería empezar a respetar al movimiento feminista y dejar de usarlo para esconder detrás de él sus políticas incendiarias. Y por otro lado les digo que si tan preocupados estuvieran de verdad por los indultos a los condenados por violencia machista, lo suyo sería preocuparse por el paso previo, que ese sí es objeto de esta Cámara, la legislación. ¿Para cuándo dejar de bloquear la ley de igualdad retributiva, por ejemplo? ¿Para cuándo su apoyo a nuestra ley de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles? ¿O para cuándo su apoyo a nuestras exigencias de dotar ya del máximo presupuesto posible a los ayuntamientos para luchar contra la violencia machista? Si dedicaran una décima parte de su tiempo a combatir el machismo en lugar de dedicarse a crispar, al menos podrían decir que contribuyen a que las instituciones estén a la altura de una ciudadanía que va muy por delante y que demuestra que el feminismo y su lucha contra las desigualdades no solo es el presente, sino que también es el futuro. Y ojalá algún día tengan altura de mira suficiente y se den cuenta que hacer política requiere escuchar a la ciudadanía, a la que les aplaude y a la que no. Porque si ustedes solo escuchan los susurros de Vox, en lugar del clamor de una sociedad que quiere acabar con la crispación y que quiere poner fin a la judicialización de un problema que exige soluciones políticas, pueden acabar marginados y fuera de juego como ya están hoy en el Parlamento de Cataluña. Ojalá algún día se den cuenta de que el ensañamiento con adversarios políticos que llevan ya un año en prisión preventiva solo denota su sectarismo y su cerrazón. 8 de cada 10 personas. Silencio, señorías. Les ruego silencio. Piensan que los y las representantes políticas y líderes sociales catalanes que están hoy en prisión preventiva deberían estar en libertad. 8 de cada 10 somos casi 6 millones de catalanes y catalanas, señorías de Ciudadanos, casi 6 millones. 6 millones de personas que obviamente no tenemos las mismas ideas políticas ni compartimos las mismas estrategias, pero que tenemos muy claro que estamos frente a una absoluta anomalía democrática y una flagrante vulneración de derechos que hay que denunciar. Si ustedes consideran que las opiniones de esos 6 millones de catalanes y catalanas están fuera del marco democrático y del Estado de Derecho, me parece a mí que los que tienen un problema con la democracia y la convivencia son ustedes, y no la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana, que lo que quiere es que ustedes dejen de fomentar la crispación y que le demos de una vez por todas una solución política a este conflicto. Gracias. Muchas gracias, señora Martín. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Campo Moreno. Señor presidente, señorías, muy buenas tardes.
Debatimos una moción, consecuencia de una interpelación urgente, donde el Grupo Parlamentario Ciudadanos pretende extraer del principio de igualdad ante la ley la consecuencia de que no puede haber zonas de impunidad para ningún responsable político. Pero bajo ese primer punto del silogismo, el punto segundo es el verdaderamente esencial. Nos dicen que para caso de producirse una sentencia condenatoria no se produzca ningún indulto ni ningún otro privilegio, ya nos explicará el señor Rivera qué es eso, de aquellos que puedan resultar condenados, a los que van a resultar condenados por el golpe separatista ocurrido en Cataluña en septiembre y octubre del 2017. Miren, señorías de Ciudadanos, tuvieron que utilizar el registro de esta Cámara 2 veces porque no les quedó muy fino el primero. Y el segundo empezaba bien, porque era respetuoso. Hablaban de caso de producirse sentencia condenatoria, pero se le acabó la buena intención y el subconsciente les traicionó. Rápidamente dictan la sentencia. Hablan de hechos, septiembre, octubre del 17, califican golpe separatista, ponen la sentencia y quieren impedir el indulto. Señorías, señor Rivera, escuche, porque le he visto flojo en algunas materias jurídicas. Le voy a decir, con lo que están diciendo le hacen un flaco favor a la justicia y a la independencia del Poder Judicial, a ese que se le llena tanto la boca. Mire, señorías. Silencio, señorías. Les ruego silencio. Les voy a decir una cosa. Son los reyes del juicio paralelo. ¿Saben ustedes lo que pueden estar pensando los 5.500 jueces de este país o los 7 que van a enjuiciar o que van a enjuiciar el proceso dentro de unos días? Señorías. ¿Qué pensarán esos fiscales? Dirán, la que nos puede caer, como por lo que ocurra en el juicio tengamos que cambiar las calificaciones de provisionales a definitivas, se nos va a caer el pelo. Y mire, le digo una cosa, y no hablo más que en representación de mi grupo parlamentario, pero tampoco puedo evitar hablarle como juez. Dejen a la justicia en paz. Dejen a la justicia en paz. Déjenla. Y le voy a decir una cosa. Señorías. Recuerde aquello que debió de estudiar en primero de Derecho, que no puede haber una sentencia condenatoria sin actividad probatoria de cargo razonable y suficiente advenida correctamente al juicio oral. Ustedes se lo han saltado todo. ¿Y saben por qué? Porque hacen un silogismo de alpargata. Empiezan con el principio de igualdad ante la ley y acaban haciendo una especie de silogismo de 4 patas. Le explico. Empiezan hablando del principio de igualdad. Me da igual por dónde lo enfoque, no sé por dónde lo habrán enfocado, si por el artículo 9 o por el artículo 14 de la Constitución, pero veo que por los dos lados fallan. Miren, la doctrina del Constitucional, por todas las sentencias 40 del 2008, nos dice que el principio de igualdad significa que ante 2 hechos iguales, consecuencias iguales. Y yo les pregunto, y me pregunto, ¿con quién estarán comparando lo acaecido en Cataluña en septiembre y octubre del 17 para decir que se quiebra el principio de igualdad? Porque yo no lo veo. Pero bueno, seguimos. Y utilizan esos mecanismos porque todo les da igual, porque ustedes lo que quieren, y hoy me ha extrañado no verle en Andalucía, porque pensé que iba a estar allí, está empleándose con fuerza. Y lo que le digo es, si a ustedes les da igual todo esto, si les da igual porque en el fondo lo único que persiguen es expresar a la ciudadanía que son la solución a todos los problemas, a los del proceso y a todos. No les importa debilitar las instituciones. En el Consejo sobra, el Consejo falta, ahora castigamos a la Fiscalía, como no cambiaron las calificaciones, cargan contra la abogacía del Estado. Pero les digo una cosa, no saben ni lo que es el indulto. El indulto insulta a usted al sistema judicial español cuando dice que vulnera lo que dice la justicia. No, el indulto, que consagración constitucional y con una ley de 1870, por cierto, ahora en revisión, lo que nos dice es que es una medida individual de carácter discrecional y está sometida a procedimientos y la Sala Tercera interviene. Y alguna vez declara nulo porque tiene un procedimiento, eso es que ustedes se saltan, porque se saltan también el procedimiento de esta propia Cámara. Mire, tenemos una ley que presentó mi grupo y la toma en consideración fue, creo, un día muy señalado, el 14 de febrero del 2017. Y en él decimos que no cabrá indultos para aquellos que hayan sido condenados por delitos de corrupción, entre ellos la malversación. Y que no cabe un indulto total si no se cuenta con el parecer favorable del Tribunal.
Le pregunto, señor Rivera, no mira al cielo, que ahí no están las preguntas, están en los papeles. ¿Por qué no trabajan en esa ponencia? El otro día les decía a sus compañeros de pupitre que son los reyes del escapismo. Y en esa configuración que tienen ustedes del nuevo reglamento y del funcionamiento de esta Cámara, estoy por proponerle a la dirección de mi grupo que interpongamos una iniciativa, una proposición no de ley, para que esta Cámara respalde y pida que el Grupo Ciudadanos intervenga en las ponencias. Porque, desde luego, lo que no se hace es aquí. Se hace en las ponencias, trabajando, discutiendo con las enmiendas. Por eso vamos a votarle un no como una casa a su proposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campo. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor García Tizón López. Gracias. Señor presidente, señorías, el Grupo Popular va a votar favorablemente esta moción presentada por el Grupo de Ciudadanos. Es verdad que esta iniciativa se anticipa a hechos que aún no se han producido, tales como que los procesados por el golpe de Estado celebrado en Cataluña sean enjuiciados y condenados por el Tribunal Supremo, que se pida el indulto de las penas que eventualmente pudieran ser condenados o que se emitan los informes preceptivos a su concesión. También es cierto que el Grupo proponente, a diferencia de lo hecho por el Partido y por el Grupo Popular, de intentar conseguir un efecto legal vinculante con lo pretendido en esta moción, podría haber enmendado la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista de modificación de la Ley de Indulto en el sentido de haber excluido el derecho de gracia a quienes resultaren condenados por los delitos de rebelión y sedición. Pero no lo hizo así, limitándose a presentar 3 enmiendas de corrección de estilo, y esta moción y su anterior interpelación son, señor Rivera, un mero lavado de cara a su anterior falta de propuestas vinculantes. Frente a ello, el Grupo Popular se ha presentado 21 enmiendas a esta proposición de ley del Grupo Socialista, en las que, entre otras modificaciones, propone excluir del derecho de gracia a los condenados por los delitos de rebelión y sedición. Enmiendas cuya presentación había sido ya anunciada por el Grupo Popular en el debate de admisión de dicha iniciativa. Señor Rivera, no es lo mismo pedir al Gobierno, rogar al Gobierno, implorar al Gobierno que no indulte, es lo que hacen ustedes en su moción, que prohibir por ley el indulto en estos delitos de rebelión y sedición, que es lo que ha hecho el Partido Popular con sus enmiendas a la proposición de ley. Hay, por tanto, alguna diferencia entre lo hecho por el Grupo Popular y el poco trabajo hecho por el grupo proponente de la moción, y que con una cierta sobreactuación en la materia es coincidente con el periodo electoral que estamos viviendo en Andalucía. No obstante todo lo anterior, y como ya he indicado al comienzo de esta intervención, el Grupo Popular va a votar favorablemente a esta iniciativa, porque, a nuestro juicio, existen en el comportamiento del Partido Socialista y del Gobierno indicios más que suficientes para presumir que el señor Sánchez ha pactado con los autores del golpe de Estado llevado a cabo en Cataluña el pasado otoño su absoluta impunidad, caso de resultar condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión o sedición. La pasada moción de censura que convirtió en jefe del Ejecutivo al señor Sánchez, no obstante su precaria representación parlamentaria, fue algo más que un acuerdo para desalojar del Gobierno al Partido Popular tras la sentencia del Gürtel. La sentencia fue la excusa, con la promesa añadida de formar un gobierno provisional para convocar en el menor tiempo posible unas nuevas elecciones. Pero la verdadera razón fue la de hacer reverdecer en España, a cambio de nombrar al señor Sánchez presidente del Gobierno, el viejo pacto de socialistas, comunistas y separatistas, que permitiera dar al traste con la Constitución de 1978, propiciar el viejo sueño de los radicales de izquierda de la vuelta a la tortilla y progresar firmemente en la independencia de Euskadi y de Cataluña. Merced a este pacto, los nuevos, viejos comunistas de Podemos avanzarían en su anhelo de instaurar la Tercera República y extender en España su hoy soñado modelo bolivariano. Los separatistas harían posible su derecho a decidir en orden a la... Silencio, señorías. Un momento, señor García Tizón. Le ruego silencio. Continúe. Y de Euskadi.
Para empezar este proceso de dislocación de España, ya se ha acordado despenalizar las ofensas a los principales símbolos del Estado, empezando por la corona, la bandera, los sentimientos religiosos de la mayoría de los españoles. En este camino se anuncia un nuevo estatuto para Cataluña que recupere los artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y la celebración de un referéndum para mejorar su autogobierno. Se permite a la Generalitat de Cataluña la reapertura de las denominadas embajadas como altavoces internacionales de las tesis soberanistas. Y lo último es la actitud seguida por el Ejecutivo con los autores del proceso. Se les ha trasladado a los establecimientos penitenciarios de Cataluña, bajo dependencia de la Generalitat, donde disfrutan de un régimen privilegiado. Son varias ya las declaraciones de destacados dirigentes socialistas en pro de la concesión del indulto. Existe una inacción permanente del Gobierno del señor Sánchez ante los continuos desafíos y desplantes de los dirigentes separatistas catalanes. La abogacía del Estado, en línea con la rectificación de su anterior posición del presidente de Gobierno y contrariamente a lo mantenido por el fiscal y el juez instructor, presenta su escrito de acusación por el delito de sedición y no de rebelión. La misma paralización en la tramitación de su proposición de ley de modificación de la ley del indulto es causa más que suficiente para ver la intención del Grupo Socialista de no debatir las excepciones propuestas por el Grupo Popular y el Grupo Mixto, señor Salvador, a la concesión del derecho de gracia en el caso de condenas por los delitos de rebelión y sedición, pretextando en la última reunión de la ponencia la necesidad de abrir irregularmente un periodo de comparecencia para ilustrar a la Comisión sobre la idoneidad y posibilidad de estas enmiendas. Siendo así que ello tiene lugar cuando haya terminado este periodo, el Grupo Popular había advertido de las mismas en el debate de totalidad y el tiempo transcurrido desde entonces ha sido más que suficiente para haber propuesto y llevado a cabo estas comparecencias de última hora. El señor Sánchez, por continuar en la Moncloa, está traicionando a los ideales que alumbraron nuestro primer texto legal. Por ese nuevo plato de lentejas está dando la espalda a los millones de españoles que desean mantener nuestro marco constitucional, sin cesiones a los separatistas ni a los nuevos comunistas. Su ego personal no puede dar de lado a los miles de catalanes que han clamado contra una minoría de soberanistas su deseo de seguir siendo españoles. La gran mayoría de los españoles quieren que la ley se cumpla y, si los autores del proceso son condenados, que cumplan la pena impuesta sin indulto e impunidad alguna. Este cambio que está llevando el señor Sánchez a cambio de mantenerse en la presidencia del Gobierno está causando estragos en los antiguos militantes socialistas que, con la Constitución de 1978, conformaron un auténtico partido socialdemócrata, al nivel de la mejor socialdemocracia europea, y con el que hoy encuentran mucha dificultad en reconocerse y temen, con razón, que termine diluyéndose en los nuevos postulados filocomunistas de Podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Tizón. Finalizado el debate de todos los puntos de esta sesión, pasaremos a votar en 3 minutos. Muchas gracias.